patrón alveolar y atelectasia. Ya es importante que tengan en cuenta que el pulmón normal es negro, con la trama vascular normal. El pulmón es negro porque los alveolos están llenos de aire, ¿ya? Por eso el pulmón es negro, por eso se ve radiolúcido. Pero si el pulmón se llenara de otra cosa que no fuera aire, pues ya no se va a ver radiolúcido, sino opaco. Ahora vamos a tener en cuenta que en el pulmón lo vamos a englobar las diferentes patologías, no importa cuál sea la causa, pero lo vamos a englobar en un patrón, por ejemplo, alveolar, que se va a ver radiopaco, algodonoso, mal definido, bordes irregulares, un patrón atelectasia que también se va a ver radiopaco, pero asociado a bordes bien definidos, disminución de volumen, un patrón nodular o un patrón masa, un patrón intersticial que también nos indica una serie de patologías que comprometen el intersticio pulmonar, ¿ya? Pero que lo vamos a ver en otra ocasión. Ahora nos vamos a enfocar a las enfermedades del espacio aéreo, o sea, que comprometen al alveolo. ¿Cuáles son? El patrón alveolar y la atelectasia. El patrón alveolar consiste en que el alveolo ya no va a estar lleno de aire, sino este alveolo va a estar lleno de líquido, células o combinación de ambas. Por lo tanto, si ya no está radiolúcido o con aire, entonces, pues el alveolo o ese grupo de alveolos, esa área del pulmón se va a ver radiopaca. Si es líquido, puede ser agua, puede ser sangre o puede ser pus. Si son células, puede ser células inflamatorias, agudas, crónicas o también neoplásicas o combinación de ambas, obviamente. ¿Ya? Hay que tener en cuenta, miren que esta es una representación, ¿no? De las divisiones bueno, obviamente vamos a tener en cuenta que el bronquio principal se va dividiendo cada vez en bronquios más de menor calibre hasta llegar a bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio, que se comunica a través de los conductos alveolares con los sacos alveolares, que está compuesto o dentro de ellos tiene alveolos. Los alveolos se comunican entre sí a través de los poros de, ¿ya? Entonces, miren, este está compuesto de aire, por lo tanto se verá radiolúcido. Pero si estos alveolos ya están llenos de otra cosa que no es aire, se va a ver radiopaco esta zona, ¿ya? Cuando es líquido, puede deberse insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, un problema inflamatorio sistémico, ¿sí? Deficiencia de albúmina. Cuando es pus es por neumonía, cuando es sangre puede ser por algo, causas traumáticas o no traumáticas. Dentro de las causas no traumáticas tenemos las enfermedades vasculitis. Del punto de vista por células, puede ser células inflamatorias crónicas, ¿no? Como el caso de la neumonía organizativa o la sarcoidosis, por ejemplo, o cáncer también. Entonces, ¿qué caracteriza este patrón? ¿Sí? Porque esos alveolos están llenos de otra cosa que no es aire. Otra cosa que va a caracterizar es que tiene bordes irregulares. Otro que va a caracterizar es que a veces se ven focos como imágenes nodulares confluentes que constituyen áreas de condensación o áreas radiopacas. Además, como el problema nace y se origina en los alveolos, todavía va a haber bronquios que tienen contenido aéreo. Por lo tanto, se va a ver un área radiopaca y se van a ver el componente aéreo en los bronquios, lo cual se llama broncograma aéreo. ¿Ya? ¿Cuántos tipos puede ser este patrón alveolar? Puede ser lobar o segmentario, o sea, cuando se ocupa o todo un lóbulo o parte de un lóbulo. También puede ser difuso en ambos pulmones en forma simétrica, o puede ser multifocal, comprometiendo todo un pulmón o ambos pulmones en forma asimétrica, ¿ya? Eso es importante que sepan. Hay que tener en cuenta lo siguiente. En el pulmón normal, en el pulmón normal, que está representado en esta imagen, vemos alveolos que están compuestos por aire, por lo tanto radiolúcido, bronquio con aire radiolúcido, por lo tanto no se nota en la radiografía. Por ejemplo, aquí en este pulmón normal no vemos cuáles son los bronquios. En cambio, en el pulmón afectado, que es pulmón alveolos llenos de líquido, por ejemplo, o de pus, por ejemplo, vemos todo radiopaco y el bronquio todavía continúa con su componente aéreo, por lo tanto vemos esos tubitos de aire que es el broncograma aéreo.
En el caso de los vasos, en el pulmón normal, como nos damos cuenta en el lado derecho de ustedes, estos alveolos, como están radiolúcidos, el pulmón se ve negro. Y como el vaso tiene densidad líquido, por eso se ve la trama vascular en forma normal. En cambio, cuando el pulmón está enfermo, como en este caso radiopaco, pues los bronquios, los vasos, como tienen densidad líquida y son radiopacos, no se van a notar. No hemos hablado del aéreo, pero también hay el alveolograma. El alveolograma aéreo sobre todo se presenta en Doctor, no se le escucha. a diferencia pues del patrón lobar o el patrón difuso, en donde su compromiso es más homogéneo, ¿no? Es más homogéneo, diferente del patrón multifocal. Aquí tenemos un patrón alveolar o consolidación aguda y uno crónico. En el caso de la aguda, generalmente por eventos agudos como edema, infección, contusión hemorrágica, infarto. En el caso del crónico, clásico, la neoplasia, las enfermedades inflamatorias crónicas, neumonitis organizativa. En estos ejemplos vemos tres tipos de patrón alveolar, ¿no? En este caso lobar o segmentario, en este caso el 5 lobar, en este caso también probablemente lobar o multifocal. Pero vemos que si bien es cierto se parecen, o sea, es patrón alveolar al final, las causas son diferentes. Miren, en este caso es infarto, en este caso es edema y en este caso es sarcoidosis. Entonces, ¿de qué depende que nosotros podamos decir, no, este es infarto, este es edema, este es sarcoidosis? Pues depende de que no solamente veamos la imagen, que es importante para agrupar sobre todo qué tipo de patrón es, sino ya identificado el patrón, entonces tener en cuenta datos clínicos, exámenes de laboratorio, edad, sexo, procedencia, tipo de trabajo, ocupación, tiempo de enfermedad, sintomatologías previas o sintomatologías asociadas, comorbilidades asociadas, para que nos permitan llegar a estos diagnósticos más específicos. Entonces tenemos tres tipos de patrones alveolares: lobar, difuso o periliar bilateral, a veces se llama también o simétrico, y el multifocal. Vamos viendo que hay muchos tipos de etiología que comparten todos estos patrones. Comenzando por la parte infecciosa, tenemos que en el caso del patrón lobar o segmentario, pues son neumonías más por gérmenes menos agresivos, como Streptococcus pneumoniae, o de tipo viral, o fúngico, o tuberculosis. En cambio, en el caso difuso y sobre todo el multifocal, ya son neumonías que están por gérmenes más agresivos, como estafilococo, gram negativos, hongos o invasión por hongos más agresivas, pseudomonas, anaerobios, etcétera, neumonía más complicada, ¿ya? En el caso de las neoplasias, generalmente en el hogar, cualquier tipo de neoplasia. En el difuso y el multifocal, sobre todo, puede ser linfoma o metástasis, que son cánceres más difusos o que comprometen en forma más variada a ambos pulmones. En el caso de hemorragia, en el lobar generalmente por contusión o infarto. En el caso del difuso y el multifocal, ya la causa es no traumática, probablemente asociado a algún problema de vasculitis o alguna enfermedad que se engloba en las vasculitis, ¿ya? En el caso del edema, como pueden ustedes apreciar, el edema se presenta como patrón difuso, perihiliar bilateral, simétrico, ¿ya? No se presenta casi como patrón novar y tampoco como multifocal, pero no se olviden que nada impide que un patrón difuso pues se complique con alguna infección y de un multifocal, o nada también implica que un lobar al final se complique y se convierte en multifocal. En el caso del patrón lobar o segmentario, lo más frecuente es la neumonía, y sobre todo por Streptococcus pneumoniae, que es el germen más común. Aquí tenemos tres tipos igual de patrones, ¿sí?
patrones alveolares. En los dos primeros, en primer caso sobre todo, un patrón lobar. En el segundo caso, probablemente ya multifocal, así como en el tercer caso. En los tres casos, para nosotros llegar al diagnóstico, tenemos que valernos de sintomatología, datos clínicos. Entonces, ¿qué hacemos? En este caso, por ejemplo, si esta es una neumonía, entonces este paciente debe ser que tiene fiebre, malestar general, tos, expectoración de hace pocos días. En este caso, por ejemplo, es una hemorragia y vemos que es un paciente con antecedente de una cirugía cardíaca. Entonces, obviamente es más riesgo de que sea hemorragia. Y en este caso es un paciente, por ejemplo, que tiene antecedentes de neumonías a repetición. Por lo tanto, más se asocia con neumonía organizativa. También tenemos, miren, aquí un caso de infarto y acá un caso de secuestro pulmonar. En la radiografía frontal podemos ver que sí, hay una imagen radiopaca retrocardíaca que la podemos evidenciar mejor en una proyección lateral, pero en una tomografía podemos visualizar que efectivamente esta es una imagen correspondiente a secuestro pulmonar, que es un área de pulmón que tiene aporte vascular directamente de la aorta. En el caso del patrón difuso, generalmente es simétrico en ambos campos pulmonares y lo característico es que sea por edema o por... No se lo escucha, doctor.